Les voy a confesar algo. Cuando leí por primera vez el titular sobre el triste final de Drew Scott a los 47 años, supuestamente en silla de ruedas, me quedé en silencio unos segundos. ¿Cómo puede ser?, pensé. Estamos hablando del hombre que durante más de una década vimos corriendo de casa en Property Brothers, negociando propiedades, levantando paredes, sonriendo frente a la cámara junto a su hermano gemelo Jonathan Scott. Drew nació el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Columbia Británica, canadiense de nacimiento, también con ciudadanía británica, empresario, productor, experto en bienes raíces. No es precisamente la imagen que uno asocia con fragilidad, ¿verdad? Y sin embargo, en Internet empezó a circular una historia fuerte, emocional, que involucra a su esposa Linda Fan, con quien se casó en mayo de 2018 en Italia, después de varios años de relación. Yo llevo 8 años haciendo contenido, y les digo algo con honestidad de hombre de 50 años. Cuando aparece una noticia así, uno tiene que respirar hondo antes de creerla. Porque Drew no es solo una cara bonita de televisión. Desde 2011, cuando el programa comenzó en HGTV y se volvió un fenómeno internacional, él y Jonathan construyeron un imperio mediático, lanzaron productoras, libros, giras. Incluso en 2022 celebraron la llegada de su hijo Parker, un momento que compartieron con enorme emoción. Entonces la pregunta inevitable es, ¿de dónde sale esta versión tan oscura? ¿Hay algo confirmado o estamos frente a una narrativa que juega con nuestras emociones? Se dice que Linda habría confesado un desenlace triste, relacionado con la salud de Drew, mencionando una silla de ruedas. Pero hasta ahora no existe comunicado oficial ni declaración pública verificable que confirme algo así. Y aquí es donde yo les hablo como si estuviéramos sentados tomando café. En esta era digital, un rumor bien contado puede sentirse más real que la verdad. ¿No les ha pasado? Yo mismo cuando lo leí, sentí ese pequeño nudo en el estómago. Porque uno ve a alguien durante años en pantalla y termina sintiendo que lo conoce. Pero antes de sacar conclusiones, vale la pena mirar el contexto, el recorrido, la realidad documentada. Porque detrás del drama siempre hay una historia más grande. Y a veces muy distinta a lo que nos quieren hacer creer. Y créanme, lo que viene después merece que lo analicemos con calma. Aquí entramos a mirar el contexto real. La parte que muchos pasan por alto, pero que, si uno la entiende, todo empieza a tener más sentido. Drew Scott, desde muy joven, no era solo el gemelo simpático de la televisión. No. Él llevaba años trabajando duro mucho antes de que Property Brothers se estrenara en 2011. Nacido en Vancouver en 1978, creció en una familia donde el esfuerzo era casi un idioma propio. Su padre, Jim, siempre les decía a los gemelos que soñaran grande, pero que se levantaran temprano para hacerlo posible. Y vaya si lo hicieron. Lo que poca gente recuerda es que Drew, antes de convertirse en un rostro global, empezó como actor en pequeños papeles en Canadá y Estados Unidos. Nada glamuroso, claro. Eran esos roles que uno solo encuentra si rebusca en los créditos finales. Pero ahí estaba él, aprendiendo, construyendo una base. Mientras tanto, junto a su hermano, trabajaba en bienes raíces. Compraban casas antiguas, arreglaban lo que podían, poniendo más ganas que dinero, y las vendían para financiar sus proyectos. ¿Saben ese tipo de juventud donde uno no sabe si va hacia adelante o hacia atrás? Ellos vivían justo ahí, hasta que todo encajó. En 2009, durante una grabación piloto en Toronto, alguien vio potencial en la química de los gemelos. 2 años después, boom, el estreno del programa. Y de repente, lo que antes era un sueño de 2 chicos canadienses, se volvió un éxito internacional. Y aquí viene un dato que casi nadie menciona. En 2014, cuando la fama ya era enorme, Drew tuvo uno de los años más agotadores de su vida. Entre giras promocionales, rodajes en distintos estados y la gestión de su propia productora,
Él mismo confesó que dormía como turista en su propia agenda. Una frase que a mí se me quedó grabada, porque dice mucho sobre cómo la televisión muestra brillo, pero esconde cansancio. Luego llegó 2018, Italia, la boda con Linda Fan. Hermosa, íntima, muy de ellos. Y después, el 2022 que marcó un antes y un después. El nacimiento de Parker, un momento que Drew describió como la mayor alegría de mi vida. Y ahora dígame, con una vida tan llena de trabajo, viajes, exigencias, momentos hermosos pero también desgaste, no es fácil que cualquier detalle fuera de contexto se convierta en un rumor enorme. A veces pienso, si fuera yo, con ese ritmo, con esa presión, quizás también habría tenido momentos duros que no conté públicamente. ¿Y quién no? Pero bueno, no adelantemos nada. Lo importante ahora es entender cómo se pasó de esta trayectoria clara, pública, llena de datos verificables, a un drama tan extremo como el que circula hoy. Y esa parte viene justo después. Y aquí es donde la historia toma ese giro, ese que hace que uno frunza el ceño y diga, un momento, ¿cómo llegamos a esto? Porque el drama no apareció de la nada. Empezó como esas pequeñas chispas que nadie mira hasta que, de repente, todo el mundo habla del incendio. Según se comenta en redes, y siempre remarco esto, se comenta, no se confirma, la primera vez que el rumor tomó fuerza fue después de un video casero filtrado en foros estadounidenses a finales de 2025. Un clip borroso, corto, donde supuestamente se veía a Drew sentado en lo que parecía una silla de ruedas, empujado por alguien en un aeropuerto. Ni ubicación clara ni fecha exacta, solo un plano lejano y mucha especulación. Pero ya saben cómo funciona Internet. Basta un segundo de duda para que aparezcan 10 versiones distintas. Lo curioso es que el video no se volvió viral inmediatamente. No. Pasaron días, quizás semanas, hasta que un usuario escribió que Linda había confesado la verdad. ¿La verdad de qué? Nadie lo explicó. Simplemente lo dejaron caer, como si todos supiéramos de qué hablaban. Y ahí sí, boom, el rumor explotó. Lo que hizo a la gente engancharse no fue el video, porque, a decir verdad, se veía peor que una foto tomada con patata, sino el tono final triste, últimos días. Se revela su estado real, frases diseñadas para tocar la fibra. Y claro, cuando se trata de una figura tan querida, el impacto emocional es inmediato. Pero aquí viene un detalle que muy pocos mencionan. Las últimas apariciones públicas de Drew, en eventos de 2024 y 2025, lo mostraban activo, sonriente, trabajando como siempre. No había señales visibles de un deterioro tan grave como el que sugerían los rumores. Y eso a mí me hizo detenerme. ¿Por qué la historia no coincidía con lo que sí estaba documentado? Algunos fans empezaron a preguntar directamente en redes, esperando una aclaración, pero no obtuvieron respuesta. Y ya saben, cuando no hay respuesta, la imaginación colectiva empieza a llenar los huecos. ¿Era un problema de salud serio? ¿Era algo temporal? ¿Era un malentendido? Yo, sinceramente, si estuviera en su lugar, también preferiría manejar cualquier tema personal lejos del ruido mediático. Porque hoy en día, decir "estoy cansado" ya es suficiente para que alguien titule estado crítico. El silencio a veces es solo protección, pero la historia no se detuvo ahí. Cada día aparecía una versión nueva, que Linda estaba devastada, que la familia se estaba preparando para una nueva etapa, que los gemelos habían cancelado proyectos, aunque muchos de esos proyectos ya habían terminado meses antes. Es increíble lo rápido que se pueden mezclar trozos de realidad con ficción cuando el público ya está emocionalmente enganchado. Y en medio de todo eso, una pregunta queda flotando. ¿Qué parte es cierta? ¿Y qué parte es solo la necesidad de Internet de crear una tragedia donde no la hay? De eso hablamos en la siguiente parte. Porque este drama, más que un rumor, es un espejo de cómo consumimos historias hoy. Cuando uno compara el pasado clarísimo de Drew con este presente lleno de sombras mediáticas,
La diferencia es tan grande que casi duele. Porque si regresamos a esos años de carrera en ascenso, 2011, 2014, 2018, 2022, vemos a un hombre en movimiento constante. Grabaciones en distintos estados, firmas de libros, eventos benéficos, entrevistas, viajes entre Los Ángeles, Vancouver, Toronto. Una vida donde las maletas nunca se terminaban de deshacer. Y ahora, de repente, Internet lo pinta inmóvil, frágil, silencioso. El contraste es tan fuerte que uno no puede evitar preguntarse, ¿qué cambió realmente? ¿Y qué parte estamos imaginando? Una cosa que a mí me llama mucho la atención es algo que siempre les digo como señor de 50 años que ha visto demasiados ciclos virales. A veces, cuando una figura pública empieza a mostrarse menos, la gente no piensa está descansando, sino está escondiendo algo. Y puede ser simplemente que el hombre está priorizando a su hijo pequeño, o reduciendo compromisos después de más de una década sin parar. No sería eso lo más lógico, pero el público, y no los culpo, se acostumbra a la presencia constante. En 2024, por ejemplo, muchos comentaron que Drew aparecía más delgado, más serio. Otros dijeron que lo vieron cojear ligeramente en un evento. ¿Realidad? ¿Ángulo de cámara? ¿Cansancio acumulado? Es increíble cómo cada gesto se convierte en evidencia cuando ya existe una narrativa previa. Yo me acuerdo de una entrevista vieja donde él decía, la televisión muestra un porcentaje mínimo de nuestra vida real. Esa frase ahora parece casi profética. Porque si miramos las imágenes recientes, no vemos a un hombre quebrado. Vemos a alguien cambiando de ritmo. Y claro, cambiar de ritmo no siempre vende titulares. Lo que sí es cierto, y aquí hablo desde la empatía, no desde el drama, es que la fama pesa, y pesa mucho. El cuerpo también pasa factura. Viajes, horarios extraños, estrés, rodajes que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. Uno a los 20 lo soporta, a los 47. El cuerpo ya te pide negociar. ¿Quién de nosotros no ha sentido eso? Ese momento en que miras atrás y dices, creo que ya no puedo seguir al mismo ritmo de antes. A veces no es enfermedad, a veces es solo vida, madurez, prioridades nuevas. Por eso, cuando comparo aquel Drew incansable del pasado con el Drew más reservado de ahora, no necesariamente veo una tragedia. Veo una transición. Una que quizá él mismo está navegando a su manera, sin explicarle todo al mundo, como cualquier persona tiene derecho a hacer. La pregunta es, ¿estamos preparados para aceptar esa posibilidad sencilla o preferimos la versión dramática que circula? Eso es lo que me gustaría que exploremos un poquito más adelante. Y aquí, amigos, es donde yo me permito hablar un poquito desde el corazón. No como creador de contenido, ma como Woy Jan Wai 50, Jan In Kwok Joy Teomot Kach Cham Hon Sao Hon. Porque todo este drama alrededor de Drew me hizo pensar en algo muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos que una persona famosa fuera humana? A veces siento que nos cuesta aceptar que alguien como él, con carrera brillante, con éxito, con todo lo que desde fuera parece perfecto, también pueda tener días malos, momentos de silencio, etapas más frágiles, y no por eso significa que esté viviendo un final triste. A veces, simplemente está viviendo una fase diferente, y eso es normal. Eso es vida, si fuera yo en su lugar. Con una familia joven, un hijo pequeño que te cambia el centro de gravedad, una carrera que ya demostró lo que tenía que demostrar. Quizá también me apartaría un poco del foco público. Quizá también caminaría más lento, hablaría menos, escucharía más. Y si un día tuviera un problema de salud, no sé si lo contaría inmediatamente, no por secreto, sino por paz. Lo que sí sé es que Linda, su esposa, siempre ha dado la impresión de ser una mujer serena, protectora, muy compañera. La imagino cuidando cada detalle del hogar, priorizando el bienestar antes que la exposición. Y si realmente enfrentaran algo difícil, que no lo sabemos, seguramente lo harían a su manera,
sin dramatismos públicos, sin convertirlo en espectáculo. Y aquí se esconde una lección que a mí me gusta recordar. No todo lo que se dice es verdad, pero tampoco todo lo que no se dice es misterio. A veces, lo que vemos es simplemente el reflejo de nuestras propias ganas de interpretar. Porque Internet, ustedes lo saben, puede convertir un silencio en tragedia y una foto borrosa en diagnóstico. Por eso, yo propongo otra mirada. ¿Y si, en vez de preocuparnos por un supuesto final, acompañamos con cariño? ¿Y si recordamos que Drew es un hombre que nos dio años de entretenimiento, de reformas imposibles, de risas con su hermano? ¿No se merece al menos que lo miremos con empatía en vez de con morbo? Al final del día, lo que queda no es el rumor, sino cómo respondemos a él. Y yo prefiero responder con humanidad, con calma, con ese pensamiento que todos deberíamos tener. Ojalá esté bien, ojalá esté descansando, ojalá esté viviendo simplemente como cualquiera de nosotros. Y ahora, si este tipo de reflexión, de mirar más allá del titular, les hace bien o les acompaña un ratito en el día, yo con gusto sigo contándoles más historias así, pero solo si ustedes también quieren, claro. Y siguiendo con este ritmo tranquilo, casi como si estuviéramos conversando en la sala de casa, muchos de ustedes me dicen, oye, ¿por qué los videos tuyos se sienten tan fáciles de ver, aunque sean largos? Y yo siempre sonrío, porque creo que es eso. No estamos corriendo, no estamos compitiendo con nadie. Solo estamos compartiendo una historia, con calma, con respeto, sin exagerar lo que no está confirmado. Si este estilo pausado, honesto, un poquito reflexivo, les acompaña en algún momento del día, entonces quédense cerca. A veces un simple me gusta, un compartir discreto o un suscribirse sin ruido ayuda más de lo que imaginan. Le da aire al canal, le da fuerza a este espacio donde tratamos a cada personaje con humanidad, no con morbo. Pero ya saben cómo soy. Aquí nadie está obligado a nada. Solo háganlo si les nace, si sienten que vale la pena, si este rincón les aporta algo. Porque este canal no lo construyo yo solo. Lo construimos juntos, con cada minuto que ustedes deciden quedarse. Y ahora sí, volvamos a la historia porque todavía hay mucho por descubrir y muchas capas que no hemos tocado. Y yo, encantado de seguir caminando con ustedes. Y fíjense en esto. A finales de 2025, varios fans notaron que Drew había reducido mucho sus apariciones públicas. No desaparición total, no drama épico, solo menos presencia, menos alfombras rojas, menos entrevistas, más vida en casa al parecer. Y claro, cuando alguien que siempre está bajo el foco decide bajar el ritmo, las interpretaciones empiezan a multiplicarse. Pero hay un detalle interesante. En los pocos momentos en que sí se dejó ver, Drew aparecía acompañado de su familia, tranquilo, casi disfrutando el anonimato que nunca tuvo del todo. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿y si esa ausencia que la gente usa como prueba de un drama es, en realidad, un acto de autocuidado? ¿Una etapa normal de alguien que lleva desde 2011 trabajando sin parar? Yo, sinceramente, veo a un hombre que está entrando a esa edad en la que uno empieza a elegir mejor dónde poner la energía. A los 47, créanme, el cuerpo te envía recordatorios diarios. Y también te recuerda lo importante: la familia, el descanso, la salud emocional. También hubo comentarios de personas que lo vieron en eventos pequeños, sin cámaras, sin prensa, solo como un papá más. Y eso a mí me dice mucho. Porque quien realmente está en un final triste, difícilmente tiene esos momentos de normalidad. Entonces, vuelvo a una pregunta que llevo semanas haciéndome. ¿Estamos interpretando señales? ¿O estamos viendo lo que queremos ver porque la palabra drama siempre atrae más que la palabra descanso? Yo les digo algo desde la experiencia. Las transiciones de vida casi nunca se ven espectaculares. No tienen música de fondo, no se anuncian, simplemente ocurren. Y creo que Drew, más que estar viviendo una tragedia, podría estar atravesando una de esas transiciones silenciosas que todos, tarde o temprano,
conocemos. Y bueno, aún hay más que analizar porque la historia no se queda aquí. Si ustedes quieren, seguimos desmenuzando esto paso a paso. A finales de 2025, mientras el rumor seguía creciendo como bola de nieve, varios seguidores empezaron a revisar las colaboraciones pasadas de Drew, especialmente los proyectos en los que trabajó detrás de cámaras. Y aquí aparece un dato curioso. Él llevaba tiempo interesándose más en la producción que en la exposición pública. No era retirada, era transformación, y esa diferencia lo cambia todo. Por ejemplo, algunos compañeros de trabajo comentaron, en entrevistas chiquitas, casi perdidas entre tantos videos virales, que Drew estaba pasando más horas en estudios de edición, ajustando guiones, supervisando proyectos que no requerían que él estuviera físicamente frente a la cámara. ¿No les parece interesante que eso casi nadie lo menciona cuando hablan de su supuesto declive? Y es que, amigos, cuando alguien decide moverse hacia un rol más tranquilo, más creativo, más de control, desde fuera parece silencio, pero por dentro puede ser puro crecimiento. A veces pienso, ¿qué pasaría si en vez de asumir lo peor, interpretáramos estos cambios como una evolución natural? Porque les digo la verdad, uno, a los 40 y tantos, empieza a valorar un tipo de éxito distinto. Menos exposición, más equilibrio. Otro detalle que pasó desapercibido es que, en 2025, él y su familia comenzaron a pasar más temporadas en la costa oeste, lejos de los centros de grabación más intensos. No es raro, no es dramático. Es simplemente alguien priorizando un ambiente tranquilo para criar a un niño pequeño. Pero claro, si lo cuentas mal, suena a retiro misterioso. Y aquí les lanzo una pregunta que me ronda la cabeza desde hace días. ¿Es posible que todo este drama haya nacido porque no estamos acostumbrados a ver a una celebridad bajarse del escenario por decisión propia? Porque a veces el público cree que menos cámaras igual a problema grave. Pero quienes hemos vivido un poquito más, sabemos que menos cámaras también puede significar más vida. Y todavía hay un par de piezas más en este rompecabezas. Piezas que, cuando las pones juntas, la historia se ve muy distinta a lo que se está diciendo por ahí. Si quieren, seguimos con eso en la próxima parte. Drew, desde 2011, ha vivido bajo un nivel de exposición que casi ningún ser humano manejaría sin desgaste. Grabaciones largas, viajes constantes, decisiones empresariales, entrevistas, expectativas, y luego, desde 2022, la llegada de su hijo Parker, que cambia por completo el tablero emocional. ¿No es normal que alguien así reestructure su vida? Un colega suyo, en una entrevista pequeñita de esas que nadie viraliza, mencionó que Drew llevaba tiempo diciendo que quería trabajar sin quemarse. Qué frase tan sencilla, ¿verdad? Pero qué profunda, porque detrás de eso no hay drama, hay conciencia, hay madurez y, aún así, Internet tomó ese deseo natural de bajar el ritmo y lo convirtió en versiones más oscuras, que no podía caminar, que estaba en silla de ruedas, que Linda lo había confesado todo, cuando en realidad no existe ninguna prueba oficial de tal declaración. Solo interpretaciones, y muchas veces, interpretaciones hechas con prisa. Pero hay algo más interesante todavía. Varios fans que lo encontraron en actividades privadas, pequeñas ferias, eventos familiares, reuniones comunitarias en 2025, describieron a Drew como tranquilo, amable, un poco más serio, pero accesible. Nada que cuadre con la imagen de un hombre viviendo un final desgarrador. Y aquí les lanzo una pregunta directa. Ye-chung Tasuingam Kung Hao. Y si la historia que se viralizó no habla de Drew, sino de nuestras propias ansiedades colectivas sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. Porque, díganme ustedes, ¿no es cierto que, a veces, cuando una figura pública llega a los 40 y tantos, la gente empieza a ver cualquier gesto como señal de declive? Como si la madurez fuera una tragedia inevitable. Yo, con mis 50, les puedo asegurar que no lo es. Cambia el cuerpo, claro, cambia el ritmo, cambian las prioridades,
Pero eso no es un final. Eso es evolución. Y quizá, solo quizá, Drew está viviendo precisamente eso. Un cambio de etapa, no un derrumbe. Pero todavía queda una pieza más en esta historia. Una pieza emocional, humana, que hace que todo esto cobre otro sentido. Si ustedes quieren, seguimos con esa parte enseguida. Si miramos hacia atrás, en entrevistas de 2019 o 2021, él mismo decía algo que hoy suena casi como una pista. Mi familia es mi refugio. Cuando las cosas se complican, ahí es donde desaparezco un rato. Y eso no era una metáfora dramática. Era su manera sincera de decir que la vida personal siempre iba primero. Entonces, cuando en 2025 dejó de aparecer tan seguido, ¿no será que simplemente volvió a ese refugio? Con un hijo pequeño, con proyectos que ya no exigen que esté frente a la cámara, con un cansancio acumulado de más de 10 años. No es lógico que eligiera silencio antes que espectáculo. Hay otro detalle que casi nadie mencionó. Linda, en varias entrevistas cortas, hablaba de lo mucho que disfrutaban los días sin cámaras, caminando por el vecindario, cocinando juntos, decorando la casa, porque claro, si vives con Drew, remodelar espacios es prácticamente un hobby familiar. Nada en su tono sugería tragedia, sugería intimidad, rutina, simpleza. Y aquí les comparto un pensamiento mío, de esos que uno empieza a tener cuando ya pasó los 50. El mundo interpreta el silencio como un vacío, pero en realidad, muchas veces es un espacio lleno de vida. Quizá Drew no está ausente. Quizá está presente en su vida real más que nunca. Presente para su hijo, presente para su esposa, presente para sí mismo. Pero claro, Internet no sabe leer ese tipo de presencia. Internet quiere declaraciones, fotos, confesiones, drama. Y cuando no lo obtiene, lo inventa. Y quiero que pensemos juntos en esto. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado el acto de cuidarse como un signo de debilidad, cuando en realidad es un signo de inteligencia emocional? Porque la verdad, visto desde afuera, lo que está viviendo Drew puede ser algo muy humano. Un reajuste. Una etapa nueva donde la fama ya no manda, donde los ritmos cambian, donde el cuerpo pide pausas y el corazón pide prioridades distintas. Y eso dista muchísimo de los rumores de final triste que circulan. Pero todavía falta conectar todo esto con la percepción pública, con ese fenómeno extraño donde una pequeña chispa se transforma en una hoguera emocional. Si quieren, les cuento esa parte en el siguiente capítulo. Aquí, antes de seguir con lo que viene, quiero que hagamos un pequeño alto, un momento de corazón a corazón, porque detrás de todo este ruido, de cada rumor, de cada interpretación, hay un ser humano. Y eso, a veces, lo olvidamos. Drew no es solo una figura pública, es un hombre de 47 años, un padre joven, un esposo que intenta equilibrar su vida privada con un pasado de fama que nunca le dio tregua. Y si algo podemos sacar de toda esta historia, es la importancia de mirar a los demás con un poquito más de compasión. Yo siempre digo, nadie sabe lo que otro está viviendo puertas adentro. Nadie sabe el cansancio acumulado, los miedos silenciosos, las decisiones difíciles. Por eso, en lugar de alimentar el drama, quizás podemos elegir acompañar con cariño, desearle bienestar, agradecerle los años en que nos hizo sonreír, inspiró renovaciones, nos dio momentos de distracción en días pesados. Y si este espacio, este estilo de contar tranquilo, respetuoso, les ayuda a ver a los personajes con más humanidad, entonces quédense cerquita. Un like, un compartir, un suscribirse. Solo si nace de ustedes, pero créanme, ayuda muchísimo a mantener vivo un rincón donde las historias se cuentan con cuidado, sin exagerar, sin herir. La lección que me deja todo esto es sencilla pero profunda. A veces lo más valioso no es saber la verdad completa, sino elegir mirar al otro con buenos ojos mientras la verdad llega. Y si podemos hacer eso juntos, este canal ya tiene sentido.